La música clásica siempre ha sido una gran fuente de inspiración, el lugar en donde muchos instrumentos de música se unen en armonía para crear grandes obras de arte que nos emocionan con cada sinfonía. Esta vez ha llegado el momento de dedicarle un video a esta música maravillosa y extraordinaria. No sin antes invitarlos a que se suscriban, dejen un comentario y si les agradó el contenido, denle like. Sin más dilación, comencemos. Para entender cómo surgió la música clásica, es fundamental distinguir entre el género académico occidental, que abarca más de 1000 años, y el periodo del clasicismo, que es el estilo de Mozart y Haydn. Su origen es una evolución que pasó de los templos a los palacios y finalmente a las salas de concierto. Surgió como el resultado de una necesidad de orden, prestigio y expresión intelectual en Europa. Su origen responde a tres grandes motores: el religioso, el político y el filosófico. Aunque solemos pensar en Mozart, la base de la música clásica surgió mucho antes, en los monasterios europeos. Su origen real está en la Edad Media. La Iglesia Católica era la institución más poderosa. La música clásica surge en esencia porque la Iglesia necesitaba estandarizar los ritos en toda Europa. Del siglo VII al siglo IX, el canto gregoriano surgió para que en cualquier monasterio, desde España hasta Alemania, se cantara lo mismo y de la misma forma. Fue la primera forma de música clásica organizada. Era música vocal, religiosa y monódica, es decir, una sola línea melódica, usadas para la oración. En el siglo XI, Guido d'Arezzo inventa el sistema de notas musicales, para así evitar que las canciones se deformaran al pasar de boca en boca. Esto permitió crear obras cada vez más largas y complejas, que ya no dependieran de la memoria, sino que pudieran leerse y preservarse fielmente, naciendo así el concepto de compositor y la tradición escrita que define a la música clásica. Léonin y Pégotin, en el siglo XII, fueron los primeros compositores conocidos de la Escuela de Notre Dame, en París. Ellos introdujeron la polifonía, que son varias voces sonando al mismo tiempo, rompiendo con el canto simple y plano del pasado. En el Renacimiento del año 1400 al 1600 se perfeccionó la polifonía. La música empieza a desligarse un poco de la iglesia y aparecen los primeros instrumentos modernos. En el barroco de 1600 a 1750 es donde la música clásica adquiere su forma majestuosa. Se inventa la ópera, el concierto, la orquesta y la sonata. Compositores como Vivaldi y Bach establecieron las reglas de la armonía que hoy en día todavía rigen la música. En el periodo clásico, de 1750 a 1820, es el momento exacto en que surge lo que técnicamente llamamos música clásica. Aparece como una reacción al exceso de adornos del barroco. Surge con la Ilustración. Se buscaba el orden, la claridad y la razón. Y la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750 suele marcar el inicio oficial de esta era. Se inventa y perfecciona el piano, que reemplaza al clavecín, porque permitía a los compositores expresar emociones mediante el volumen, al tocar fuerte o suave, algo que el antiguo clavecín no permitía. Se establecieron grupos fijos de instrumentos, cuerdas, maderas, metales y percusión, para que un compositor pudiera escribir una obra en Viena y que sonara igual en Londres o París. La ciudad de Viena se convirtió en el epicentro. Aquí, Haydn, padre de la sinfonía, y Mozart definieron la estructura de la sonata y la sinfonía moderna. Durante los periodos barroco y clásico, la música se convirtió en el máximo símbolo de estatus para la aristocracia y la monarquía.
Los reyes y príncipes competían para ver quién tenía el mejor compositor o la orquesta más grande. La música clásica surgió porque había una clase rica dispuesta a pagar a genios como Bach, Haydn o Mozart, para que dedicaran su vida entera exclusivamente a escribir música. La familia Esterházy, una de las familias más ricas de Hungría, emplearon a Haydn durante casi 30 años. Sin su dinero y su orquesta privada, Haydn no habría tenido el laboratorio para inventar la sinfonía. El archiduque Rodolfo de Austria fue el protector de Beethoven. Este tipo de aristócratas permitieron que la música clásica pasara de ser un entretenimiento de escena a ser considerada una obra de arte sagrada. La creación de la ópera en el año 1600 en Italia fue un intento de recrear el teatro griego antiguo. Fue la primera vez que la música se convirtió en un evento social masivo y comercial, fuera de la iglesia. Los filósofos de la época creían que el arte debía ser racional y equilibrado. Por eso surgió una música con melodías claras, frases que parecen preguntas y respuestas y estructuras matemáticas perfectas, como la forma sonata. Es fascinante descubrir que nadie en la época de Mozart o Bach sabían que estaban haciendo música clásica. En su tiempo, ellos simplemente hacían música moderna o música de hoy. Aunque se venía gestando la idea, los registros más antiguos del término aparecen décadas después de que los grandes maestros murieran. En 1836, el Diccionario de Inglés de Oxford registra oficialmente el término. Fue en este año cuando el crítico alemán Johann Gottlieb Benn también lo utilizó para canonizar la música de Bach hasta Beethoven como una edad de oro. Fueron los músicos y críticos del romanticismo, como Hubert Schumann y Felix Mendelssohn, quienes realmente nombraron a la música clásica. Y la razón por la que lo hicieron es porque querían diferenciar la música nueva que ellos estaban creando, más libre y emocional, de la música del siglo pasado, que seguían reglas estrictas y equilibradas. En 1829, Mendelssohn rescató la Pasión, según San Mateo de Bach, que llevaba 100 años olvidada. Al hacerlo, el público empezó a ver estas obras antiguas como clásicos, dándoles el mismo estatus que a las esculturas de la Grecia clásica, obras perfectas que nunca pasan de moda. La definición técnica que usamos hoy para separar el periodo del clasicismo del resto de la música fue establecida mucho más tarde por musicólogos como Guido Adler y Wilhelm Fischer, a principios del siglo XX. Ellos crearon la etiqueta de Escuela Clásica Vienesa para agrupar específicamente a Haydn, Mozart y Beethoven. Johann Sebastian Bach es considerado el cimiento. Él perfeccionó el sistema tonal y la armonía. Se dice que toda la música clásica posterior es de alguna forma una respuesta a lo que Bach construyó. Franz Joseph Haydn, conocido como el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerda, él tomó las ideas sueltas de su época y les dio la estructura rígida y elegante que hoy llamamos música clásica. Wolfgang Amadeus Mozart. Él llevó la técnica de Haydn a la perfección absoluta, demostrando que la música clásica podía ser técnica, pero también extremadamente emocional y comercial. Beethoven surgió como el primer compositor independiente que escribía para la posteridad, y no solo para complacer a un jefe. Él hizo que la música clásica dejara de ser música de salón, para convertirse en un drama humano profundo. El ritmo en la música clásica no surgió de forma repentina, fue una evolución tecnológica y matemática que permitió pasar de la libertad del canto hablado a la precisión de una orquesta moderna, basándose en la notación, la danza y el compás.
En los inicios de la música culta, que se refiere al canto gregoriano del siglo VII, el ritmo era libre. No había barras de compás ni tiempos marcados. El ritmo lo dictaba la acentuación de las palabras del texto en latín. Cuando los compositores comenzaron a escribir música para varias voces a la vez, surgió un problema. ¿Cómo hacer que todos los cantantes coincidieran en el tiempo? En el siglo XIII, Franco de Colonia fue una figura clave. Él introdujo la notación mensural, donde la forma de la nota indicaba por primera vez cuánto tiempo debía durar el sonido. Mucha de la estructura rítmica que hoy escuchamos en una sinfonía de Mozart proviene de las danzas de la corte del período barroco. Los compositores tomaban ritmos de bailes populares y los estilizaban para la nobleza, como el minueto, un baile en tiempo de 3/4, que se convirtió en un estándar. Casi todas las sinfonías clásicas tienen un tercer movimiento basado en este ritmo. La suite fue el formato que agrupaba danzas como Alemán, Rougon, Sagabón y Gigi. Cada una aportó una célula rítmica distinta, que luego heredaría la música clásica. Hacia el final del Renacimiento y principios del Barroco, surgió la división del tiempo, en celdas iguales llamadas compases. Esto permitió organizar el ritmo en pulsos fuertes y débiles. Esta estructura matemática dio a la música clásica esa sensación de orden y estabilidad que la caracteriza. Johann Melse, en 1816, inventó el metrónomo, el cual fue la precisión definitiva. Aunque el ritmo ya estaba definido en el papel, la velocidad exacta quedaba a interpretación del músico, usando términos como allegro o adagio. Beethoven fue uno de los primeros en usarlo obsesivamente. El metrónomo permitió que el ritmo de la música clásica pasara de ser una sensación subjetiva a una medida exacta de pulsos por minuto. Antes del siglo XVIII, la música era a menudo un ruido de fondo para banquetes o ceremonias religiosas. La música clásica cambió la conducta del público, la escucha atenta. Se pasó de la música como acompañamiento al concepto de concierto. La gente empezó a sentarse en filas, de frente a la orquesta, y se instauró el silencio como norma de respeto. Surgieron reglas sociales, cuándo aplaudir y cómo vestir, que definieron a la clase burguesa emergente, diferenciándola de las clases populares. La música clásica influyó en cómo los pueblos se veían a sí mismos, especialmente durante el siglo XIX. Compositores como Chopin, Verdi o Sibelius usaron la música clásica para despertar el sentimiento patriótico. Sus obras se convirtieron en himnos de resistencia contra imperios opresores. Los reyes y emperadores utilizaban la complejidad de las sinfonías para demostrar la sofisticación y el orden de sus gobiernos. Una orquesta perfecta era el reflejo de un estado perfecto. A nivel individual, la música clásica influyó en la mente humana de manera que la ciencia aún estudia, como el efecto Mozart. Aunque se ha debatido mucho, la idea de que la estructura matemática y lógica de la música clásica ayuda a la concentración y al desarrollo del pensamiento espacial influyó en la educación de millones de niños. En el romanticismo, la gente empezó a usar la música para procesar emociones complejas. La sinfonía de Beethoven o Mahler permitieron al oyente común experimentar el drama existencial, algo que antes estaba reservado para la literatura o la filosofía. Esto tuvo una influencia en la estructura económica. La música clásica creó la industria del entretenimiento moderno. Antes de las grabaciones, la gente quería tocar en casa lo que escuchaba en los teatros. Esto impulsó la venta masiva de pianos y partituras, convirtiendo la música en un producto de consumo doméstico. Surgieron las escuelas profesionales, lo que permitió que el talento musical fuera una vía de ascenso social. Un joven de clase baja con talento, como Haydn,
podía llegar a codearse con la alta nobleza gracias a su formación clásica. La música clásica no emergió por generación espontánea, sino que fue el resultado de la convergencia de 4 pilares fundamentales: técnico, económico, filosófico y social. Estos pilares permitieron que una expresión artística pasara de ser un simple acompañamiento ritual a convertirse en un monumento intelectual de la humanidad. Sin un lenguaje escrito preciso, la música clásica nunca habría alcanzado su complejidad. A diferencia de la música folclórica, la música clásica se basa en la preservación exacta. La intervención del pentagrama permitió que un compositor en Alemania escribiera una idea y un músico en Italia la ejecutara exactamente igual. Entre los siglos XVII y XVIII se estableció el sistema de escalas mayores y menores. Esto creó una gramática musical que permitía generar tensión y resolución, permitiendo que las obras duraran 40 minutos o más sin perder el sentido. Durante siglos, la música clásica fue un artículo de lujo financiado por las 2 instituciones más ricas de Europa: la Iglesia, quien proporcionó los espacios y la necesidad de música compleja para la liturgia, además de educar a los primeros teóricos, y la aristocracia, reyes, príncipes y duques, quienes mantenían orquestas privadas en sus palacios. Compositores como Haydn tenían un salario fijo, comida y techo, a cambio de producir música constante. Esto permitió que los músicos se profesionalizaran al 100% sin tener que dedicarse a otras labores. La filosofía en la época del periodo clásico dictaba que el arte debía imitar la naturaleza y ser racional. Se inventó una estructura lógica dividida en 3 partes: exposición, desarrollo y reencuentro. A finales del siglo XVIII, la música clásica dejó de ser exclusiva en los palacios y llegó a la clase media alta. Al aparecer un público que pagaba entrada, los compositores ya no dependían de un solo patrón. Esto dio origen al músico independiente. Fue hasta el siglo XIX cuando el público empezó a considerar las obras de Mozart y Haydn como modelos clásicos, ejemplares y dignos de imitar, de la misma manera que se admiraba el arte de la antigua Grecia y Roma. Se puso de moda que las familias burguesas tuvieran un piano en casa. Esto creó un mercado masivo de partituras y convirtió al músico en una estrella social. La influencia de la música clásica en la sociedad ha sido profunda y polifacética. No solo cambió la forma en que escuchamos sonidos, sino que transformó la psicología, la estructura social y la política de Europa, y posteriormente del mundo. La música clásica siempre nos ha maravillado en muchas etapas de nuestra vida. La escuchamos en el cine, obras de teatro y hasta conciertos de rock. Claros ejemplos que nos revelan que la música clásica existirá por siempre. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Muchas gracias.